tribunal. O sea, si voy a interponer la apelación, lógicamente, pero ese es un recurso. El amparo no funciona de esa manera. 3, porque la interposición de un recurso supone siempre la existencia de un procedimiento anterior en el que haya sido dictada la resolución recurrida. De manera que por la interposición de recurso siempre se pretenderá la revisión de dicha resolución, ya sea en la propia instancia o bien en una instancia superior. O sea, ahí no hay pierde. Esto sí es importante, el 1.4. Porque el fin directo del amparo consiste en controlar judicialmente si el acto contra el que se promueve amparo implica o contiene violación de derechos fundamentales. Eso es lo que persigue el amparo. Indagar si lo expuesto por el amparista es que se violentaron derechos constitucionales o de carácter ordinario, normas de carácter, que le causaron un agravio personal y directo a su patrimonio, a su integridad física, a los de su familia y inclusive hasta estuvo en riesgo su propia vida. Entonces, por esa razón, el amparo es un proceso autónomo. En la página 3 indica que en la búsqueda de la tutela judicial legítima que propugnan los artículos 29, 203 y 204 de la Constitución, encuentra su origen el llamado derecho a solicitar la protección judicial de derechos fundamentales que se realiza por medio del amparo y se encuentra regulada como una garantía para la defensa del orden constitucional en el artículo 165. Vamos al artículo 29 constitucional. Lo hemos leído en varias oportunidades, pero hay que volverlo a leer. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona, aquí la puerta está abierta para toda persona. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, a las dependencias y oficinas del Estado, es decir, a todo el sector gubernamental o público, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad. Cuando yo acudo a un órgano jurisdiccional, cuando yo acudo a una institución administrativa, lo hago en el ejercicio de la acción. ¿Y qué es la acción? Es la facultad de la cual estoy investida para motivar que el órgano jurisdiccional o que la institución administrativa comience el engranaje para resolver el asunto que le planteo, judicial o administrativamente. Entonces, mi acción es el derecho de acudir a órgano jurisdiccional u oficina gubernamental u oficina de la iniciativa privada, no importa, porque no hay materia que no sea susceptible de amparo. Puedo ir a la Cervecería Nacional, puedo ir a la Coca-Cola, puedo ir al canal no sé qué, puedo ir a una iglesia evangélica. O sea, amparo, no hay materia que no sea susceptible. Siempre y cuando la actuación de esa autoridad me haya causado un agravio personal y directo. Pero para ello necesito 3 presupuestos procesales que se hagan valer. 1, la temporalidad. Iniciar la acción de amparo dentro del plazo de ley de 30 días que señala el artículo 20 de la ley de amparo. 2, la legitimación activa para el amparista y pasiva contra la autoridad contra quien voy a interponer la acción de amparo. Y 3, que se haya agotado la definitividad. Punto. Esos son 3 presupuestos indispensables
para un buen planteamiento de un proceso de amparo. Temporalidad, 30 días después de la última notificación o de estar enterado del agravio causado. Legitimación, legitimidad. Fui el afectado con este proceder de parte de la autoridad. Fui el afectado por emitir esa resolución en contra de mi persona. Fui el afectado porque esa ley me la aplicó indebidamente. Legitimidad activa. Pasiva es en contra de la autoridad. Y por último, la definitividad, que es el agotamiento de todas las instancias administrativas y procesales, si cabe. Porque si no cabe, me voy directamente al amparo. Pero esos son 3 presupuestos indispensables para un buen planteamiento de una acción de amparo. Leamos el artículo 29. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Está muy claro. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. Muy claro. Este último párrafo, aquí viene una pregunta de primer examen parcial. Presten atención. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses. Y aquí comienza la interrogante. Y en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. ¿De qué estoy hablando? Y en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. ¿De qué estoy hablando? ¿Se durmieron? ¿No comprendieron? Hay que hacer definitividad, Jacqueline. Alexander, un aplauso para Jacqueline. Estoy hablando de la definitividad. Y en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Bueno, ahora vayámonos a la ley de amparo. Veamos el artículo 10. Hola, Siam Araceli, buenas tardes. Veamos el artículo 10. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción. Esa es modalidad preventiva. O, ese artículo, o violación a los derechos que la Constitución y la ley de la República reconocen. O sea, ya es modalidad restauradora o reparadora. Ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Por eso es que no hay materia que no sea susceptible de amparo. Puede ser del sector gubernamental, del sector público, de las entidades descentralizadas o ONG, o puede ser de la iniciativa privada. Literal H. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo, que tienen relación con el artículo 29 de la Constitución que acabo de leer, en los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio pueden ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley subsiste la amenaza, la restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantizan, ahí está la llamada número 23. Se hace referencia al presupuesto procesal de definitividad que establece la necesidad de haber agotado todas las vías y recursos ordinarios judiciales y administrativos. Y todavía me manda, dice, ver artículo 19 de esta ley. Vayámonos al artículo 19. Conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo,
salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios y judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Está la llamada 42 que dice, este es el requisito, bueno, pero antes está la llamada 41, donde dice interposición. Está la llamada 41 que dice, existen 3 presupuestos procesales o requisitos previos para que proceda la acción de amparo. A, legitimidad. Individualizar correctamente a los sujetos activo y pasivo. B, temporalidad. Debe interponerse dentro del plazo establecido en el artículo 20 de esta ley. Artículo 20, plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueve en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Paro aquí un momentito porque estaba leyendo un WhatsApp que me mandaron donde dice, audio del día. Anulación del acuerdo ministerial 384-2022 que le daba injerencia a Iván Velázquez vía la PNC. Iniciativa 6076, ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, poniendo en riesgo el derecho a manifestar. Iniciativa 5601, decreto 39-2002, ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, poniendo en riesgo la libertad de expresión. Iniciativa 6095, decreto 40-2022, ley de incentivos para la movilidad eléctrica, parte de la Agenda 2030. ¿Cómo detener la agenda? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero este segundo párrafo es bien importante. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueve en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos. Casos concretos ya va a ser individualmente. Así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. En todo caso, si se ponen en vigencia esos proyectos de ley, los sujetos activos para interponer amparo será toda la población. Y luego está la C, la definitividad. Se deben haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Hay otra llamada, la 42. Este es el requisito previo para la procedencia del amparo, conocido como principio de definitividad, que establece la necesidad de haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. En otras palabras, si hago mi solicitud a la Oficina de Servicio Civil y esa solicitud utilizando, argumentando, fundamentándome en el artículo 30 de la Constitución del derecho a petición, que debe de resolverse 30 días hábiles, por supuesto, no cuentan los asuetos, no cuentan los sábados y domingos, sino solo los días hábiles. Hago mi solicitud a la Oficina de Servicio Civil y esta me resuelve dentro del término desfavorablemente a mi solicitud, me la resuelve desfavorablemente, pues yo vengo e interpongo, como es debido, el recurso administrativo correspondiente, que sería la revocatoria. Pero si la autoridad que va a conocer ese recurso de revocatoria me confirma el fallo de la autoridad contra quien interpuse la revocatoria, entonces me confirma el fallo, me voy a la reposición, me voy a la autoridad jerárquica de la oficina, que es la Junta de Servicio Civil, y ellas van a conocer recursos de reposición administrativamente. Y si ellos confirman el fallo de la autoridad
contra quien inicialmente interpuse mi solicitud, mi petición, agoté la vía administrativa, porque ya no caben más recursos administrativos. Me voy a la vía judicial, a lo contencioso administrativo. Voy a un tribunal de lo contencioso administrativo a dirimir esa diferencia. Y si el fallo me es desfavorable y confirma lo que la oficina civil dictaminó, ahí agoté las instancias administrativas y procesales. Entonces, a partir de la última notificación, si no existe un recurso de apelación, entonces me voy al amparo. ¿Por qué? Porque es uno de los presupuestos previos, la definitividad. La legitimidad es porque el afectado fui yo. Y contra quien voy a interponer mi acción de amparo es contra la oficina, la institución de la Oficina del Servicio Civil. Ella está legitimada. Entonces ya será el tribunal competente que conoce en contra de la Junta de Servicio Civil la que conozca mi acción de amparo. Lo hice dentro del plazo de ley, 30 días, agoté la definitividad procesal y se dio el presupuesto de la legitimidad activa de mi parte y pasiva de la autoridad recurrida. Muy bien. ¿Me estoy dando a entender? Pregunto si me estoy dando a entender. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Licenciado, gracias. Vamos con el 203. Ya lo hemos leído también, pero hay necesidad de leerlo. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Hasta ahí vamos bien. El amparo desde su naturaleza jurídica se considera como un proceso al que se accede por medio de una acción. Yo tengo el derecho de accionar, facultad que me da la ley. La acción de amparo se puede definir como aquel poder jurídico que le asiste a toda persona de instar a promover ante los tribunales de justicia en procura de resguardo, protección o restauración de derechos fundamentales que se consideran amenazados de violación o violados. Entonces, aquí volvemos a amarrar con el artículo 29. Surge esta entonces como una derivación del derecho del libre acceso a los tribunales de justicia que regula el artículo 29 de la Constitución que ya fue leída. Entonces, la página 4 dice, se visualiza entonces el amparo como un proceso. 1. Porque la viabilidad de la pretensión de amparo requiere el agotamiento de una serie de actos jurídicos que se suceden en el tiempo y se encuentran concatenados entre sí. Definitividad procesal. 2. Porque como tal, se genera por el ejercicio de la pretensión de tutela de derechos humanos, tutela jurisdiccional o tutela de justicia constitucional. Edwin Romeo,
explícamelo, para que todos lo oigamos. Explica tu caso, por favor. Vamos a ver. Edwin Romeo, en el caso de las multas interpuestas por la Contraloría General de Cuentas, agotada la vía administrativa, procede el amparo. Bueno, en las reformas que se han dado a la Contraloría General de Cuentas, te lo digo porque eso lo viví en carne propia, en mi caso. Y actualmente, pues, las multas impuestas por la Contraloría, tú tienes que evacuar las audiencias y si al final no tienes un resultado favorable, pues te puedes ir a la vía del amparo si es que te violentaron normas de carácter fundamental. En mi caso fue más o menos así. Yo no sabía en aquel entonces, nadie me lo dijo, ni tesorería, ni de la facultad, ni tesorería de la universidad, que cuando algún profesor o funcionario de la universidad gana más allá de 8,000 quetzales, tiene la obligación de avisar e informar e inscribirse en la Contraloría General de Cuentas. Yo no lo hice. La verdad es que nadie me dijo, yo no pregunté, yo no leí, pero ahí estaba la ley. Cuando sentís, se me armó el problema, me citaron. Me recuerdo que fui a la zona 2, a la sede de la zona 2, y pues me hicieron el cálculo de la multa con sus respectivos intereses. Y me recuerdo que esa multa pasaba de los 2,500,000 quetzales, más o menos. Por supuesto que a uno le da el telele, ¿va? Cuando le hablan de una cantidad de eso, de que tenía una multa por no haber avisado a partir de cuando comencé a ganar determinada cantidad de dinero, pues, a uno le da el telele, uno siente que le falta el aire y que le va a dar ahí el infarto, ¿verdad? Me recuerdo que el auditor se reía. Y no, tranquilo, no se preocupe. A mí lo que me dijeran, yo andaba en otro mundo. Y ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer para conseguir esa plata? Pues pasó el tiempo. Mire, se le va a notificar. Pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, pasaron 5 años. Y siempre con el pendiente, aquel de que el rato menos pensado me van a notificar. Y se llegó el día. Me recuerdo que el licenciado García, que era el tesorero de la facultad en ese entonces, por cierto, ya falleció el año pasado, en paz descanse, me llamó temprano, ¿no? Mire, Lick, vino una Contraloría, una notificación de la Contraloría para usted y tiene 5 días para evacuarla. No eran como las 9 de la mañana. Entonces, gracias, Lick, muchas gracias, y me dejé ir porque yo ya sabía, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Ahora, como decía el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defenderme? Cuando me entero, éramos 5 profesores que estábamos en similares condiciones, unos más que otros. Alguien llegaba a 3 millones, yo llegaba a 2,5 millones. Alguien nos está aclarando, y no procede el amparo, lo que procede. Sí, primero los recursos administrativos, lo que regula la ley de lo contencioso administrativo. Pero si no prosperan, y en la misma ley, yo ahorita no tengo a la mano la ley de la Contraloría General de Cuentas, pero ahí mismo están los medios de impugnación que se pueden utilizar.
Pero en el caso de las multas, ojo, porque aparte son otros procedimientos. En el caso específico de las multas, ahí debe de indicar en la ley orgánica o en el reglamento qué recursos proceden. Y lo debe decir literalmente. Pues en el caso, yo me asomé, éramos 5 profesores, me puse de acuerdo con el otro compañero y fuimos a la zona 13, al edificio de la zona 13. Nos hicieron esperar como una hora tal vez y ley Lilian G, ley orgánica de la Contraloría General. Permítame porque no podemos dejar en la duda al compañerito, permítame. Por acá está. Artículo 44, según dice, régimen sancionatorio, recursos legales, artículo 44, hasta subrayado lo tengo, ¿ve? Contra las resoluciones que dicte la Contraloría General de Cuentas, procede recurso de reposición. Y contra las resoluciones que dicte los subcontralores, directores y jefes de dependencia de la Contraloría General de Cuentas, procede el recurso de revocatoria. En ambos casos deben observarse el procedimiento que para el efecto establece la ley de lo contencioso administrativo. Perfecto. O sea, primero se agota la vía gubernativa o administrativa con la reposición y con la revocatoria, tal y como dice el artículo 44. Pero aquí hay sanciones. Régimen sancionatorio, el 38 y el 39, y hay hasta, dice, faltan de representación de la liquidación del presupuesto de la fecha, 40,000 a 80,000. Procedimiento para la imposición de sanciones establecidas u otras normas jurídicas aplicables se le concederá audiencia al presunto infractor por el plazo de 5 días improrrogables. Si al evacuarse la audiencia se solicitare apertura a prueba, esta se concederá por el plazo perentorio de... Estoy hablando del artículo 40. O sea, se agota lo administrativo. Y de ahí te vas al Tribunal de Cuentas. De ahí te vas al Tribunal de Cuentas para agotar la definitividad procesal. Y por último, te vas al amparo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay materia que no sea susceptible de amparo. Sí, Edwin. Sí, Lick, buenas noches. Soy yo el que le formulé la pregunta. ¿Cómo no? Sí, es que fíjese que en su momento, pues yo manejé fondos del Estado, ¿verdad? Sí. Y se suscribió un contrato, ¿verdad? Según la ley de contrataciones del Estado. Entonces la autoridad superior le delegó la firma a la autoridad administrativa superior, ¿verdad? Para que firmara el contrato. Sí, sí. Y entonces mi función del contrato, mi función ahí solo era administrativa, ¿verdad? Sí. Enviar el contrato a la unidad de digitalización de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Correcto. En el lapso de 30 días, ¿verdad? Sí. Cosa que se hizo, ¿verdad? Pero por cuestiones de forma y de fondo, la Contraloría lo estuvo rechazando y se estuvieron corrigiendo se subsanaron esos errores, ¿verdad? Y se volvió a enviar y lo volvían a rechazar. Entonces la Contraloría computó un tiempo de 144 días. Y entonces ellos, al momento que auditaron, encontraron esa deficiencia, ¿verdad? Que en el sistema a ellos le aparecían 144 días, que sobrepasa, por supuesto, a los 30 días que tiene uno para poder enviar el contrato. Correcto. Y entonces me pusieron el hallazgo y yo les envié una captura de pantalla donde se había remitido el contrato en el tiempo que estipula el acuerdo A036 de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Correcto. Y fíjese que la verdad no me tomaron en cuenta las pruebas de descargo que yo presenté y me confirmaron el hallazgo por una multa, ya se imagina, ¿verdad? Porque el contrato era de millones, pues entonces me pusieron la multa por el valor de la negociación, ¿verdad? Y no porque yo haya incumplido. Si yo incumplí en el plazo, pues está bien, era me lo tendrían que poner según la ley de la Contraloría,
a base de mi salario, creo que son Correcto. 2 al 100% del salario, pero ellos me lo pusieron al valor de la negociación, cosa que yo no tuve que ver en la negociación. Yo tenía que cumplir el trámite administrativo de enviarlo, más no ser parte de la negociación, ¿verdad? Porque Correcto. para el efecto hubo un dictamen financiero y hubo un dictamen jurídico, ¿verdad? Y las personas que suscribieron el contrato, que en este caso sería la empresa y sería la autoridad administrativa Correspondiente. superior. Sí. Fíjese, esa duda tengo, si usted me pudiera ayudar, disculpe. Bueno, pues eso ¿hace cuánto sucedió? Fíjese que eso fue auditaron en el 2021 y lo confirmaron a principios de este año, aproximadamente en febrero o marzo, pero aún no han notificado, ¿verdad? Porque creo que ellos no notifican, sino es hasta cuando uno va a solicitar el finiquito que se lleva la sorpresa que tiene las multas. Ahí es donde te ajustan. ¿Por qué no Exactamente. tienes en la ley de contrataciones? Te pregunta Lili, si en la ley de contrataciones hay fundamento legal para ese tipo de cuestiones. No hay fundamento legal. Únicamente ellos se basaron, no tengo en mente el decreto en que ellos se basaron, ¿verdad? Pero ahí hace referencia de las personas que forman directa o indirectamente parte de la negociación cuando se suscribe un contrato, ¿verdad? Te preguntan no por ahí, recuerdo ¿en qué renglón estás tú en la Contraloría? ¿En qué renglón? En el 011. 011, o sea, estás presupuestado. Exactamente. Pues fíjate que ahí, hasta que no te notifiquen, no podés realmente accionar ningún recurso administrativo hasta el momento del requerimiento. Porque ahí es donde tú vas a hacer valer que cumpliste dando el informe dentro del plazo de ley de los 30 días. Y para eso tienes que acompañar evidencia de que efectivamente hay un sello de recepción y una hora en el cual recibieron el contrato. O sea, tú sí cumpliste porque ahí estás, se presume tu inocencia en cuanto a que si hay un sello fechado y con hora de que está dentro del plazo de ley, ahí no les va a prosperar a ellos el momento del requerimiento, pues porque si te vas primero por la revocatoria y después te vas al contralor por la reposición, te van a resolver favorablemente, pero si en dado caso, entonces hay que irse a la vía judicial para que a través del Tribunal de Cuentas se ventile dicha situación. Y por último, te quedaría el amparo, en donde demostrarías efectivamente que la autoridad con su proceder violentó derechos fundamentales contenidos en la Constitución, tal y como lo demostrás cuando originalmente presentaste dentro del plazo que exige la ley el documento o el contrato que no hayan ellos aceptado porque faltaban requisitos de eso, no importa, pero se interrumpe la prescripción. Tú interrumpiste la prescripción de los 30 días cuando presentaste el documento, ¿ya? Sí, Lick, exactamente. Y todo eso se los hice ver en mi defensa, ¿verdad? Pero sí, ellos, no sé, como hasta de un clavo caliente se agarran para poner ahí algo, ¿verdad? Entonces, lo confirmaron, ¿verdad? Por decirle ahí, perdón, la vulgaridad les valió, ¿verdad? Así, sí, lo que yo había presentado y me confirmaron el hallazgo, ¿verdad? Igual, sí, no tengo sello, les soy sincero, porque como eso no se manda físicamente, sino que digitalmente ellos le crean un usuario a uno en un sistema y entonces lo único que obra en el expediente es la captura de pantalla donde aparece enviado tal fecha y tal hora con los minutos y los segundos, ¿verdad? Que fueron 10 días después de recibida la resolución de aprobación de contrato y yo tenía 30 días, o sea, tenía 20 días de gracia. Exacto. Para poder enviar. Yo siento que al final no va a prosperar la acción de ellos, porque el hecho de que
no lo hayan aceptado por X motivos, no implica que no hayas cumplido con la obligación de presentar el contrato dentro del plazo de 30 días establecidos en la ley. Y lo hiciste a los 10 días siguientes. Entonces, eso es un punto a tu favor, que al momento de resolver, la autoridad máxima que será el Contralor en el recurso de reposición lo tendrá que ver por medio de su equipo de asesores y declarará sin lugar el hallazgo. Pero si en todo caso no fuera así, fuera confirmado el hallazgo, pues te vas a los tribunales de cuentas, ¿verdad? Y agotas la vía judicial para después te vas al amparo. Porque, eso sí, tenerlo presente, no hay materia que no sea susceptible de amparo. Así de sencillo. Pero eso no va a suceder ahorita. Yo te dije, en mi caso, pasaron como 8 años. Y al final la multa de 2.500.000 y no sé cuántos miles se convirtió en el 1%. Pagué 2.100 y algo, por ahí 2.000, algo así, 2.500 y algo. El mismo compañero que llegó, le dije, yo no llevaba plata, entonces le dije, vos me prestás un cheque y yo te lo llevo a la tarde. Y ese mismo día pagamos y de una vez me dijo, mire, el cuate de la Contraloría, mire, dentro de 15 días puede pasar por tu finiquito. De una vez a los 15 días solicitar el finiquito. Entonces, uno se asusta, pero con esas reformas que ahorita están un poquito yuca, la Contraloría en relación a las multas. No era como en el tiempo anterior, en mi tiempo. Ahorita sí están gruesas, ¿verdad? Y desafortunadamente, por eso, si alguien que me está escuchando en este momentito es contador público y auditor y está estudiando derecho, es para flexibilizar, no esa mente cuadrada, sino que tenga un amplio panorama de interpretación de la ley, porque los contadores públicos y auditores así, con una mente cuadrada, y de ahí no salen. Y si alguien no se ofenda, si es contador y está estudiando derecho, es para enriquecer la interpretación y la aplicación de la norma jurídica a los casos concretos, ¿ya? Entonces, eso les va a ayudar bastante. Yo espero que resuelvas tu situación más adelante, Edwin. Muchas gracias, Lick. Gracias por su apoyo. Ándale. Muy bien. Son las 8 de la noche. ¿Hay preguntas? Yo me quedo acá. Los veo el próximo miércoles. Eso. Priscila, desafortunadamente, la tendencia y la actitud es fregar a los mismos compañeros de trabajo. O sea, no, y es que, miren, cuando uno es funcionario público, cuando uno es servidor público, uno está para servir, porque hoy estamos ahí, pero al rato estamos abajo. Entonces, uno tiene que ser responsable y no dejar de cumplir, pero flexibilizar y entender. Cumplió Edwin dentro del plazo de los 30 días. Que no haya satisfecho la forma en que iba. Bueno, esa es otra cosa. Pero él interrumpió la prescripción y le quedaron 20 días. Esos 20 días, y volvió a presentarlos. O sea, yo siento de que sí es mala fe la que hay ahí. Muy bien, buenas noches a todos. Los espero el miércoles. Les mando un abrazo. Por favor, los que usan WhatsApp, avísenle a sus compañeritos qué es lo que va a ser evaluado en el primer parcial. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciado. Buen provecho. Gracias, igual. Lástima que no son presenciales, ¿vale? Este tipo de Sí, conocimientos y sí. experiencias ayudan a formarnos Por a la supuesto. mayoría, ¿verdad? Por Porque es supuesto, lo que nos por está supuesto. faltando. Por eso a mí me Noche, gusta licenciado. que ustedes. ¿Ya? Buenas noches, un abrazo.
no es tanto por el examen, sino por la plática que uno se pierde, ¿va? Eso. La verdad que sí. El examen, ay Dios, en 10 minutos lo van a responder ustedes. A ver qué tal, pero está bueno, Félix. Que tengan feliz noche. Pues, buenas noches, un abrazo. Eso ayuda bastante, Lick. La verdad que tomar Sí. experiencia de todos los medios es importante. Sí, los casos concretos. En todo el estado, mire, y ese agotamiento que usted está indicando ahorita, y viendo la extinción de amparo, nos va amarrando muchas ideas. Y gracias, Lick, por la explicación. Muy bien, un abrazo. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Cuídese mucho. Lilian, igualmente, gracias. Elida, buenas noches.